faltan un poquito por allá, por favor. Ya. Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida al foro La importancia de la reinserción social juvenil en la región, organizado en conjunto por la Universidad de Tarapacá y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Queremos saludar especialmente a las autoridades que nos acompañan. La señora Rocío Faúndez, directora nacional del Servicio de Reinserción Juvenil, a la señorita Ana Vargas, Seremi de Justicia y Derechos Humanos, a don Mario Carrera, fiscal regional, a la señora Karen Medina, directora regional del Servicio de Reinserción Juvenil, a Carolina Videla, directora regional del Registro Civil, Nancy Salazar, directora regional nacional de la Juventud, del Instituto Nacional de la Juventud, y el señor Carlos Baeza, jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Agradecemos la presencia de autoridades, representantes institucionales, estudiantes, profesores, miembros de la sociedad civil que hoy nos acompañan y a todas las personas que han sumado de manera online a este espacio. Este encuentro busca abrir un espacio de diálogo y reflexión en torno a los desafíos y oportunidades que tenemos como sociedad para favorecer la reinserción efectiva de los jóvenes que han estado en conflicto con la ley. En este contexto, invitamos a la señora Claudia Moraga, decana de la Facultad de Derechos de la Universidad de Tarapacá, a entregar sus palabras de bienvenida. Señora Directora Nacional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, señor Fiscal Regional de la región de Arica y Parinacota, señora Seremi de Justicia y Derechos Humanos, directores, directoras, integrantes de las distintas instituciones, ¿no es cierto?, que están de alguna u otra manera vinculadas precisamente al foro y la conversación que hoy día nos convoca. Señor Defensor Regional de la región de Arica y Parinacota. Es para mí, como decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tarapacá, un honor hoy día ser, además, ¿no es cierto?, la encargada de darles las palabras de bienvenida a una actividad importante como esta. Yo sé que suele decirse cosas de esta naturaleza y suele compartirse precisamente para bienes en instancias en las que estamos acostumbrados a darle la bienvenida. Sin embargo, creo que aquellas cuestiones que están vinculadas a los derechos de la infancia y la adolescencia para nosotros desde la Facultad de Derecho han sido cuestiones que nos hemos tomado en serio ya desde hace un tiempo atrás. Una instancia de diálogo, de conversación desde lo normativo, pero también desde lo institucional, desde las organizaciones de la sociedad civil y desde quienes hoy día están vinculados a este quehacer de manera cotidiana y permanente, sin duda una ocasión para agendar, para asistir y para participar, ¿no es cierto?, de manera activa. Como facultad, insisto, para nosotros es un placer, además, hoy día aportar esa conversación desde lo que sabemos hacer también, unirnos, ¿no es cierto?, a este diálogo y que estoy segura que todos quienes estamos aquí vamos a saber aprovechar. Bien, sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas. Esperemos, ¿no es cierto?, que esta sea una jornada muy provechosa para todos y todas. Muchas gracias, decana, por sus palabras. A continuación, tenemos el agrado de invitar a la directora nacional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, señora Rocío Faúndez García, quien compartirá con nosotros una presentación sobre la labor de este servicio y su mirada sobre la importancia de la reinserción social juvenil en nuestro país. Disculpe.
Lo que pasa es que no lo tenía acá, pero primero están las palabras de la Ceremi. Sí. Muy buenos días a todos y a todas. Me sumo a los vocativos y agradezco especialmente la presencia de la directora nacional de Reinserción Social Juvenil, también de los directores, de las directoras que nos acompañan, del fiscal regional, bueno, del gabinete también de justicia, los directores comprometidos siempre, del director del INDH y de todos los funcionarios y las funcionarias presentes, y de también aquellas personas que vinieron a esta tan importante instancia. En nombre del gobierno del presidente Gabriel Boric, estamos y damos en el fondo los agradecimientos no solamente a los organizadores de esta instancia tan relevante para que podamos debatir, reflexionar, estas instancias que nos hacen tan bien para poder visualizar un Chile mejor, ¿no? y un Chile mejor enfocado en nuestros niños, niñas y en nuestras adolescentes. Y también quiero agradecer en nombre de nuestro presidente a los funcionarios y a las funcionarias que hacen posible esto, desde la coordinación del agua que va a estar en el lugar hasta el espacio. Muchas gracias a la Universidad de Tarapacá siempre por recibirnos con los brazos abiertos para poder generar estas instancias, y el trabajo de cada uno de los funcionarios, las funcionarias, los trabajadores, nuestras trabajadoras que se dedican arduamente para que podamos tener hoy esta jornada de reflexión, de debatir ideas y de poder también construir y poder absorber el conocimiento que tienen las personas que nos van hoy a impartir sus conocimientos, podamos reflexionar y tener una muy buena jornada. Así que muchas gracias en nombre del gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric y también desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es un compromiso para nosotros también la reinserción. Así que muchas gracias y que sea una muy buena jornada. Muchas gracias, Ceremi. Ahora sí, tenemos a nuestra directora nacional, señora Rocío Faúndez. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Me sumo a los vocativos y agradezco también a la Universidad de Tarapacá, a Isaac Rabellat, un académico que ha participado muy activamente en las discusiones de este gran proceso en el que estamos en Chile para instalar un sistema de garantías y protección integral de derechos de la niñez. Este es el primer foro de estas características que tenemos en el servicio a nivel nacional. Como ustedes saben, la implementación del servicio y de la reforma partió por la zona norte, entonces Arica es una de las regiones pioneras y donde además hemos podido acompañar y estamos muy satisfechos con los resultados que se han tenido hasta ahora, que nunca implica estar conformes, siempre implica tener claro cuáles son los desafíos para adelante, pero instancias como esta de colaboración con las otras instituciones, de discusión en el marco de la academia también, son muy importantes en el momento en que nos encontramos. Ya llevamos casi 1 año y medio acá en la región, por lo tanto es un buen momento para pararse y reflexionar sobre lo que hemos avanzado y para dónde tenemos que ir. Y sobre todo en torno a la pregunta que nos plantea el foro, que tiene que ver con cuál es la importancia de la reinserción, que es algo que quizás para quienes estamos en este salón puede resultar obvia cuál es la importancia de la reinserción, pero estamos en un momento social donde esa evidencia no es tal para la gran mayoría de la opinión pública, para la gran mayoría de los actores. Entonces creemos que es un momento importante para responderla, ¿sí? para abordarla. No sé quién está pasando el PPT, algún... Ah, estupendo, lo puedo pasar yo misma. Súper, muchas gracias. Bueno, muy brevemente voy a ocupar este tiempo para contarles un poco en qué hemos estado a propósito de la implementación, algunas cifras nacionales y también de la región de Arica y Parinacota y algunos de los desafíos principales. La mayoría de ustedes está al tanto de esto, así que no me voy a extender demasiado. La implementación de este servicio se inserta dentro de 2 grandes reformas que el Estado de Chile está implementando actualmente. Hay una que había quedado comprometida desde que
entró en funcionamiento la justicia juvenil en el año 2007, es algo muy reciente. Si uno piensa, hace 20 años en Chile no existía una justicia diferenciada para quienes se involucraban en un delito siendo menores de edad, ¿sí? Para ponerlo en términos muy gruesos, eran juzgados en el sistema adulto con las normas para los adultos, tenían que cumplir las mismas sanciones de los adultos y en el mismo contexto de los adultos. Entonces es importante valorar eso, que es algo muy reciente, pero donde además había quedado comprometida, como decía anteriormente, una profundización, porque la institucionalidad donde se radicó la implementación de la justicia juvenil, que era el CENAME, era una institución que había sido creada para otros fines. Y era una institución que concentraba el trabajo tanto con niños, niñas y adolescentes que habían vivido alguna violencia, alguna vulneración de derechos, con este trabajo incipiente en Chile de la justicia juvenil. Entonces, era necesario la creación de una institución específicamente dedicada a este propósito. Y además, la especialización del conjunto del circuito de justicia judicial, ¿sí? de justicia juvenil. La Defensoría Penal Pública es una institución que tempranamente dio pasos hacia la especialización, pero estaba pendiente la profundización de la especialización del Ministerio Público, de la Judicatura y del circuito completo en torno a esta nueva dinámica. Pero además este servicio se inserta dentro de una reforma mucho más macro, que es el camino que el Estado de Chile ha recorrido desde que en el año 90 se ratificara la Convención de Derechos de la Niñez, y que es el camino para instalar un sistema integral de protección de garantías y derechos que básicamente supone no solo reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, sino que sus derechos deben ser protegidos de manera integral. Y eso requiere un nivel de coordinación entre instituciones muy exigente para los parámetros que en Chile, pero también en todo el resto del mundo habíamos tenido hasta ahora, ¿sí? Entonces, bueno, la ley que crea el nuevo servicio se publica en enero del año 2023, crea el servicio, introduce innovaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y además mandata la especialización del sistema de justicia juvenil y crea un sistema de gobernanza para que Chile por primera vez tenga una política de reinserción auténticamente intersectorial, que es otro de los grandes cambios que estamos implementando. Tenemos el propósito como servicio de ejecutar las medidas y sanciones contenidas en la ley. Trabajamos con jóvenes que entre los 14 y los 17 años, 11 meses, han cometido algún delito o están siendo investigados por haber cometido algún delito y están con alguna medida cautelar. Y también trabajamos con bastantes adultos que cometieron el delito siendo menores de edad, pero que ahora ya han cumplido la mayoría de edad. El Ministerio de Justicia suele implementar sus reformas y su institucionalidad en lógica progresiva. Entonces, a diferencia de lo que ocurrió con Protección Especializada el año 2021, que se traslada al Ministerio de Desarrollo Social y se implementa a escala nacional en ese momento, nosotros hemos tenido esta implementación gradual a lo largo del territorio. Partimos en enero del año pasado en las 5 regiones del norte del país. El 13 de enero del 2024 partimos de Maule hacia el sur, por lo tanto estamos hoy día en 13 regiones del país, pero nos sigue quedando pendiente el último y gran desafío, que es la zona central, que parte en enero del 2026 de Valparaíso hasta O'Higgins y donde está concentrado más del 60% de los jóvenes. Por lo tanto, aunque estamos en 13 regiones, paradojalmente todavía nos queda el último paso y afortunadamente vamos a poder llegar a ese momento que tiene una complejidad importante, con más musculatura organizacional y con todos los aprendizajes de las dos zonas previas. Aquí están algunas de las claves del nuevo servicio. Probablemente quienes están aquí y que son quienes están más involucrados y comprometidos con el tema ya están al tanto de los principales cambios. Me interesa aquí detenerme para hacer una breve reflexión en torno a la pregunta que motiva el foro, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de la reinserción? La discusión sobre seguridad pública y lo que tiene que ver particularmente con la delincuencia juvenil, la violencia ejercida por los jóvenes, ha estado marcada en nuestra historia, y yo diría que vivimos un momento en que eso se agudiza por una lógica de pensamiento dicotómico. Y el pensamiento dicotómico nos resulta muy familiar, es muy fácil de comunicar, nos hace mucho sentido desde el sentido común,
pero suele simplificar cuestiones que son mucho más complejas, ¿sí? ¿A qué me refiero con pensamiento dicotómico? Por ejemplo, la idea de que tenemos que escoger entre persecución y respeto de los derechos humanos, de que tenemos que escoger entre niños víctimas y niños victimarios, y que existe una clara línea divisoria al medio de ellos dos, que tenemos que escoger entre prevención o reparación. Y justamente la invitación y el marco de la protección integral que yo mencionaba anteriormente nos invita a ir más allá del pensamiento dicotómico. Como diría el sociólogo Ulrich Beck, tenemos que pasar de una lógica del o a una lógica del y, porque una problemática compleja requiere de una mirada que incluya muchos de esos términos que solemos mirar en términos dicotómicos. El presidente Gabriel Boric ha dicho en varias ocasiones que la seguridad desde este gobierno contempla 3 grandes estrategias que son complementarias entre sí. Está la persecución, y se ha puesto muchos recursos y mucho empeño y mucha prioridad en una adecuada y oportuna persecución, pero está también toda la dimensión del fortalecimiento de los lazos comunitarios y lo que implica recuperar espacios públicos, hacer uso de espacios públicos, ponerle atajo al comercio ambulante, eliminar espacios donde se concentran distintos tipos de acciones fuera de la ley y recuperarlos para la comunidad, para la ciudadanía. Y hay una tercera estrategia que siempre el presidente menciona, que es la reinserción. Y no estamos hablando de cuestiones excluyentes u opuestas, estamos hablando de cuestiones que son complementarias. Es muy importante que nosotros podamos tener esta claridad, porque cuando entramos en la discusión desde la lógica dicotómica, podríamos decir que estamos pisando el palito, perdónenme el chilenismo, de volver a esa lógica que simplifica. Y la verdad es que en un momento en que en el contexto legislativo, por ejemplo, se están teniendo discusiones que son legítimas en una sociedad democrática, por cierto, respecto de reducir la edad de la responsabilidad penal adolescente o de extender las penas para los delitos más graves, si nos centramos solo en esa conversación, en la cual claramente hay posiciones encontradas, además hoy día en la sociedad chilena, y eso se ve reflejado también en el Congreso, eludimos la pregunta más relevante y de fondo, que es cuando ese joven se reincorpore a la sociedad, ya sea que lo hicimos responsable desde los 10 años o desde los 14, ya sea si lo privamos de libertad por 10 años o por 20. ¿Qué va a ocurrir con ese joven? ¿Existe alguna posibilidad real de que ese joven sea una parte legítima y reconocida de la sociedad? ¿O simplemente vamos a dejarlo en manos del proyecto que ya venía construyendo, que es un proyecto vinculado en su identidad, en su conducta, en su entorno, en su grupo de pares, al delito y al crimen, ya sea crimen organizado o delitos comunes? Esa es la pregunta que nos desvela en el servicio y a todos los actores que estamos en el circuito de justicia juvenil. Estamos convencidos y la evidencia indica que acompañar adecuadamente este momento de la adolescencia, este momento del curso de vida en que además un adolescente está conformando su identidad, está en un proceso también a nivel de neurodesarrollo en que una serie de funciones están activándose y en que es posible, si uno acompaña adecuadamente, tener muchos mejores resultados en términos de la posibilidad de un punto de inflexión que permita conducirlo hasta un camino distinto. Ahora, si el joven toma esa definición pero no encuentra en su entorno el acompañamiento y las oportunidades, claramente es algo que no va a tener ningún resultado, y ahí es donde está el rol no solo del Estado completo y sus distintas instituciones, pensando en administración pública y poder ejecutivo, sino que también del poder judicial, del poder legislativo, del conjunto de los poderes del Estado. ¿Cuáles son algunos desafíos transversales que tiene el servicio hoy día a nivel nacional? Porque más adelante vamos a hablar de los desafíos en esta región. Avanzar en reportabilidad y seguimiento de casos. El expediente único de ejecución es una de las promesas del servicio. Ha tenido sus complejidades echarlo a andar. Para quienes están menos familiarizados, estamos hablando de un sistema de información
que permite una trazabilidad y una interoperatividad de manera de que efectivamente esa integralidad del trabajo a la que yo he aludido pueda concretarse y que cada uno de los actores pueda tener a la vista la información que se requiere para ello. La implementación del Plan de Acción de la Política Nacional de Reinserción Social Juvenil. Yo decía que por primera vez tenemos un sistema de gobernanza que le va a dar a este país una política y un plan de reinserción social intersectorial. La política fue aprobada el año pasado por el Consejo de Ministros y Ministras, se le presentó al presidente, el presidente la aprobó y está en proceso de toma de razón en Contraloría. Y el plan ya se trabajó con todos los sectores y es el que lleva la política, que son los grandes principios y objetivos estratégicos, a medidas concretas. Y hoy día estamos, por lo tanto, a la espera de tener la toma de razón de la política para poder aprobar el plan y para poder avanzar en los planes regionales. Y sabemos que sin medidas concretas que identifiquen responsables, recursos, plazos, indicadores, es muy probable que nos quedemos solo en las buenas intenciones, por más que todos los actores queramos otra cosa. El trabajo coordinado con el Servicio Nacional de Protección Especializada. No me voy a extender demasiado en esto, pero antes hablaba de esa falsa dicotomía entre niños víctimas y niños victimarios. La separación de los dos servicios, el de protección y el de justicia juvenil, nunca ha tenido que ver con que sean dos poblaciones radicalmente distintas. Si bien tienen edades muy diferentes, en general el mundo de protección se concentra en niños, niñas más pequeños y en justicia juvenil, por el marco normativo estamos hablando de adolescentes y jóvenes, pero estamos hablando de trayectorias vitales y hay mucha evidencia nacional e internacional que así lo indica, muy similares. Estamos hablando de jóvenes que son vecinos, que son hermanos o que son el mismo joven en distintos momentos de su trayectoria vital, o incluso un joven de 17 años que hoy día tiene una medida de protección porque está viviendo vulneración de derechos y además tiene que cumplir una medida de sanción. Tenemos una mini inundación. Y por lo tanto estamos llamados los dos servicios a trabajar coordinadamente, sobre todo con ese grupo de jóvenes que son sujetos compartidos. Y esa no es una anomalía, no es un error, no es una falla del sistema. En la medida en que más jueces y juezas dimensionen efectivamente que bajo una ley de garantía el Estado tiene objetivos distintos que cumplir con esos jóvenes, van a ser más jóvenes probablemente los que van a estar en esa intersección y tenemos un mandato y es un desafío técnicamente muy complejo de trabajar articuladamente para conseguir cada uno de los objetivos con ellos. Y el diseño de un modelo robusto de acompañamiento posegreso, una de las cuestiones distintivas del nuevo servicio es que podemos acompañar durante 6 meses a los jóvenes después de que terminan de cumplir su medida o sanción y estamos todavía fortaleciendo el diseño técnico de ese trabajo. Pero en síntesis es la primera vez en la historia de Chile que el Estado cuenta con una institución especializada en este tema. Y que en el momento en que se aprueba en el Congreso, en el año 2022, sale de comisión mixta, es aprobado de manera unánime en el Congreso, por este Congreso, el que tenemos actualmente, y por lo tanto hay un acuerdo transversal que hemos tomado como Estado, ya no como gobierno, respecto de que los adolescentes requieren un tratamiento diferenciado y respecto de que el Estado tiene que dar pasos sólidos, técnicamente fundamentados en esa línea y tenemos que poder mostrar resultados también cuando estemos totalmente implementados. Muy brevemente, en algunas cifras, actualmente tenemos casi 3.000 adolescentes y jóvenes en estas 13 regiones que yo les mencionaba anteriormente. Nos queda pendiente, como aparece aquí en la nota, los 3.411 jóvenes de las 3 regiones que nos faltan. Por lo tanto, podríamos decir que estamos apenas llegando a la mitad de la implementación, si uno lo ve en términos de población atendida. Aquí tenemos la distribución al 31 de marzo. En Arica y Parinacota teníamos en ese momento 186 jóvenes atendidos. Tal como en el resto del país, la gran mayoría, más del 80%, cumple alguna medida o sanción en libertad, no privado de libertad, y son acompañados por algún organismo ejecutor de la sociedad civil. Son una cantidad muy acotada los que están privados de libertad, ya sea cumpliendo una sanción porque ya fueron encontrados culpables o cumpliendo internación provisoria si todavía hay presunción de inocencia. Aquí tenemos, más allá de las siglas, siempre funcionamos con un montón de siglas que para el resto del mundo pueden ser difíciles de comprender, pero estas son las medidas que se cumplen en libertad.
la que tiene una cantidad más grande de jóvenes atendidos a nivel nacional es la Libertad Asistida Especial, y le sigue de cerca la medida cautelar ambulatoria, que de hecho es la única, junto con la internación provisoria, que han ido en crecimiento en el último tiempo. Todavía no llegan al nivel previo a la pandemia, por lo tanto no es verdad que estemos en un momento de un pic en términos de números absolutos, pero sí está creciendo la medida cautelar y por lo tanto tenemos que seguir muy atentamente qué es lo que va a pasar luego con el cumplimiento de sanciones. Parece que me salté una. Sí, bueno, acá está la distribución entre quienes ejecutan en la región y cuáles son los números, ¿sí? El organismo acreditado acá en la región es uno solo, es Corfal, aliado estratégico desde hace muchísimos años en el trabajo con justicia juvenil, que pasó por el nuevo proceso de acreditación del servicio, que es más exigente que el que tenía Sename, y por un nuevo modo de contratación y de financiamiento, que ya no paga por joven atendido, sino que da financiamiento completo y basal a la oferta. Y tenemos allí los números, ¿sí? En privación de libertad, en estos dos centros de cumplimiento, internación provisoria y internación con régimen cerrado, tenemos 14 jóvenes al 26 de mayo del 2025. Y la EIP es lo que anteriormente se conocía como semicerrados, es una medida en la cual los jóvenes llegan a pernoctar, pero en el día están insertos en la comunidad, estudian, trabajan, etc. Y en términos del tipo de delito, esto volviendo al nivel nacional, los delitos contra la propiedad siguen siendo los mayoritarios. Y aquí aprovecho de hacer una segunda reflexión que tiene que ver con el tipo de delito y los cambios en criminalidad de los cuales se habla mucho hoy en día. La gran mayoría de los jóvenes que están cumpliendo alguna medida o sanción han cometido delitos de tipo común, ¿sí? Y es por ese motivo que la gran mayoría también está cumpliendo alguna medida o sanción en el medio libre y no están privados de libertad. Porque quienes están privados de libertad son quienes efectivamente han cometido delitos más violentos, homicidios, crímenes más gravosos. ¿Por qué existe esta percepción de que está desatada, podríamos decir, la delincuencia juvenil? Hay una cantidad acotada de jóvenes que efectivamente se involucran en delitos de características más violentas. Y hay una cantidad acotada que nosotros denominamos de trayectorias de más alta complejidad, que puede estar involucrado con el crimen organizado, que puede pertenecer a una trayectoria familiar intergeneracional de compromiso con el delito, que han sido criados y educados en una lógica de masculinidad sumamente tradicional y donde se exalta la violencia, donde no hay un reconocimiento de normativamente de la incorrección, podríamos decir, de funcionar fuera de la ley, pero es un grupo acotado. Y un servicio especializado tiene que tener las herramientas y la capacidad de trabajar tanto con la gran mayoría de jóvenes que tienen trayectorias que, siendo complejas, son de menor complejidad relativa, pero también tenemos que tener herramientas para trabajar con estos otros jóvenes que son probablemente los que participan en delitos de más alta connotación social, los que vemos cuando vemos el noticiario en la noche y los que nos transmiten esta sensación de que es algo que está hoy día al alza. En características de la población vigente, esto muy brevemente ya lo he mencionado en algunos aspectos, las mujeres siguen siendo solo el 7% de la población atendida a nivel nacional. Hace 10, 15 años eran el 13%, por lo tanto es una proporción que se ha ido achicando, y si uno va a los que están privados de libertad, las mujeres son muy pocas, lo cual es un desafío muy importante para el sistema, porque tal como ocurre con las cárceles de adultos, es muy fácil que invisibilicemos las realidades particulares y los derechos de ese grupo, y por lo tanto es un desafío constante para el servicio cómo visibilizar el trabajo con un enfoque de género. Y en términos de tramo etario, tenemos un 51% de personas atendidas que tienen 18 años o más, lo cual es un desafío importante para el intersector porque no es lo mismo conseguir oferta para niños, niñas y adolescentes que para personas mayores de edad. Luego viene el grupo de 16 a 17 y es muy pequeño, si ustedes ven ahí casi un 9% los que tienen entre 14 y 15 años, por lo tanto si nos preguntamos qué pasaría si bajamos aún más la edad de responsabilidad penal, probablemente no vamos a estar llegando al grupo más mayoritario en términos de quienes están cometiendo delitos hoy día. Con esto voy terminando algunos desafíos de la región que
son identificados acá en el nivel regional. No es que yo desde la Dirección Nacional los esté identificando, se han conversado y se están abordando también en este momento. Sostenibilidad de alianzas público-privadas, consolidar y ampliar los vínculos con empresas privadas como Aguas del Altiplano, Minera Pampa Camarones, Terminal Puerto Arica. Hay un modelo que hemos piloteado en Tarapacá de empleabilidad, donde tienen un rol las empresas públicas y privadas, organismos de la sociedad civil, CENSE y nosotros como servicio, y estamos buscando cómo consolidar esa manera más integral de trabajar. Formalización y operativización de convenios, agilizar firma de acuerdos con instituciones como Hogar de Cristo y Cruz Roja, y yo diría que los convenios que ya están firmados, asegurarnos de que puedan tener la mayor operatividad posible. Articulación intersectorial efectiva con CENSE, OMIL, FOSIS e INJUV para que las ofertas laborales, formativas y de participación lleguen de forma oportuna y pertinente. Y yo agregaría ahí el trabajo muy constante y haciéndose cargo adecuadamente de la complejidad que tiene con protección especializada, que acá en la región también es algo que está demandando bastante energía de las dos organizaciones. Seguimiento y acompañamiento post-egreso, de manera individualizada para cada una de las trayectorias de los jóvenes, y visibilización del enfoque restaurativo. Estamos muy contentos de que en esta región y en las otras del norte el Ministerio Público es el principal ente que deriva casos a mediación penal juvenil. Eso implica un gesto de confianza también en las potencialidades que la justicia restaurativa tiene para algunos tipos de delitos. Hace poco tuvimos en el nivel nacional un seminario muy interesante para hablar de cómo está avanzando la mediación penal juvenil, y creemos que es algo que eventualmente incluso al sistema penal de adulto también podría exportarse si efectivamente logramos tener buenos resultados, y que los jóvenes reparen no solo el daño que han causado a la víctima, que muchas veces se nos pierde, sino que también reparen el vínculo con su comunidad que se ha deteriorado. Eso es todo, muchas gracias y quedo muy atenta a la conversación que vamos a tener en el panel a continuación. Muchas gracias, directora. Sin duda el desafío que tenemos como sociedad lo debemos enfrentar en conjunto. Damos paso ahora al foro, la importancia de la reinserción social juvenil en la región. Contaremos con destacadas y destacados panelistas que abordarán este tema desde diversas perspectivas, legal, institucional, académica y territorial. Nos acompañan Isaac Ravetlat, director del Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Universidad de Tarapacá. Por favor. Sergio Centeno. Sergio Centeno, defensor regional. Mario Carrera, fiscal regional. Karen Medina, directora regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil. Este espacio busca generar un diálogo abierto, reflexión y propositivo. Le recordamos que luego del panel habrá un bloque para preguntas del público. Aló, aló. Aló, muy buenos días a todos y todas. Vamos a partir este foro. Voy a ir haciendo algunas preguntas a los panelistas acá presentes, que para nosotros como servicio es muy importante la presencia de ustedes hoy aquí. Y yo creo que vamos a partir con la pregunta del foro que dijo la directora nacional. ¿Cuál es la importancia de la reinserción social juvenil acá en la región? ¿Quién quisiera partir? Las autoridades.
último invitado y partió, así que no me importa. Oiga, bueno, directora Seremi, decana, ¿no es cierto? Muchas gracias por la invitación, agradecer a Karen también por la invitación a este foro. Y la verdad es que cuando me invitaron decía yo qué reflexión puedo hacer respecto de esto. Y la verdad es que una de las reflexiones que yo hacía y veía un poco la mirada y el panel que hacía la directora respecto de la reinserción social en nuestra región de Arica y Parinacota, es que desde una mirada constructiva lo planteo, es que efectivamente no debemos perder de vista que en nuestra región cerca de 1/3 de la población es una población indígena, una población que tiene una mirada intercultural, y que desde esa perspectiva creo que tenemos un doble desafío. Por una parte, el establecer en los planes de intervención individual de los adolescentes la mirada intercultural, en que muchas veces efectivamente es importante tener esa mirada al momento de generar los planes, pero también tenemos un desafío muy importante en lo que dice relación con la mediación. En la mediación efectivamente no podemos solamente poner los lentes de la mirada occidental para los efectos de buscar soluciones a los conflictos, en que muchas veces pueden estar también cruzados con temas interculturales, y tenemos que ponerlos los lentes de la mirada intercultural para buscar soluciones desde esa perspectiva. Creo que existen prácticas en las cuales, por ejemplo, la intervención de la comunidad puede ser muy importante, y yo creo que ese es un desafío en que tenemos que todos los actores del sistema participar. Nuestra región es distinta, tiene una mirada completamente diferenciada del resto de las regiones, y yo creo que ese es un trabajo que posiblemente podemos ir profundizando con todos los actores del sistema. Nosotros como Defensoría Penal Pública tenemos no solamente una defensa especializada en la región desde el punto de vista de la defensa juvenil, sino que también tenemos la primera oficina aymara e indígena del todo el norte, y desde esa perspectiva creo que tenemos algo más que decir respecto de esto, así que no solamente va desde la crítica constructiva, sino que también del trabajo que como Defensoría Penal Pública nos hacemos cargo y que tenemos que trabajar. Eso es por lo menos lo que la primera aproximación. Ahora le paso el micrófono a usted, don Mario. Muchas gracias, don Sergio. Bueno, para nosotros, y lo veo ahora como fiscal regional, digamos, que es muy distinta la mirada de un jefe de una región como esta, ¿cierto?, que de un fiscal adjunto. Es muy distinta. Los fiscales adjuntos culturalmente son formados dentro de la institución para la persecución. Ese es el fin. O sea, si pudiéramos resumir cómo se entiende, de hecho cómo se les denomina incluso a los fiscales es bajo el término de persecutores. Entonces, entrar en estos temas que están vinculados, ¿cierto?, a la reinserción u otros, son como contraintuitivos al interior de la institución. Pero no por eso no se va a reconocer que sean muy importantes, pero en la lógica, y esto por eso me saco un poco la camiseta del fiscal regional versus el fiscal adjunto que estuvo, no sé, 18 años en esa calidad. Le hacíamos el quite, la verdad, a este tipo de cuestión. Y eso es efectivamente una realidad, porque nos era efectivamente contraintuitivo a la institución y contraintuitivo a la formación que teníamos hasta ese momento. Y de hecho, ahora, claro, como fiscal regional nos puso muy a prueba todos estos cambios de cómo poder hacer que ciertas herramientas fueran utilizadas. Y ahí, claro, entraba el Tribunal de Tratamiento de Drogas, el TTD, que también tiene es parte, digamos, también de lo que se refiere a la reinserción de una u otra manera. Y lo otro que hacíamos en estas materias. Y la verdad es que nos sinceramos, esta conversación la tuvimos y sinceramos que esto no va a resultar con los fiscales. Si lo queremos simplemente incorporar bajo una resolución donde obliga a los fiscales, no va a resultar, o va a resultar unos meses y después se va a caer en desuso y vamos a tener que estar constantemente. Entonces hagamos otra cosa, establezcamos que esta es una obligación de la Fiscalía Regional.
y por lo tanto nosotros desde la Fiscalía Regional analicemos los casos, nosotros hagamos el seguimiento y nosotros luego entreguémoslo esto ya masticado, por así decirlo, para que los fiscales simplemente actúen en tribunales conforme a análisis que ya se hicieron. Y bajo esa lógica, efectivamente, sí, los números subieron inmediatamente y nos transformamos, bueno, estas son, no sé si a veces los números no calzan entre una institución y otra, pero por lo menos lo que me dicen en mi institución es que esta región, de las que se han incorporado, era la que tenía mayor, digamos, numéricamente, mayor casos de mediación, por ejemplo. Por lo tanto, eso reflejaba la importancia que como Fiscalía Regional y como Ministerio Público en la región le dimos a este tema y reconociendo las falencias que tenemos al interior de la institución, por todo lo que les señalé con anterioridad. Entonces, estos temas efectivamente son relevantes, pero a veces hay que tratarlos o verlos no desde la simple obligación del operador, en este caso me refiero al operador fiscal adjunto, sino de una manera más sistémica. Y bueno, me cansé de decirlo como ariqueño en este caso, bueno, directora, de algunos recursos que llegaron a la región de al lado, por ejemplo, y no a esta. Y bueno, eso es efectivamente una realidad, que no tengamos tribunal especializado acá y en la región de al lado sí, yo lo miro con cierta, digamos, envidia y no sana, digamos, porque... Claro, porque efectivamente la respuesta que se me dio en aquella oportunidad, y esto lo pongo sobre la mesa también, es que la región de Tarapacá tenía más ingresos que la región de Arica. Pero eso es un poco mezclar peras con manzanas, porque el tribunal no es de la región, es de la comuna. Entonces, lo que yo decía, a ver, compáreme la región, o sea, la comuna de Arica con las otras dos comunas de toda la zona norte que tienen, digamos, fiscales y que tienen esta justicia especializada, que son la comuna de Iquique y la comuna de Antofagasta. Entonces, al realizar la comparación comuna de Arica versus comuna de Iquique, nosotros teníamos más número, digamos, o sea, si es que ese era el fundamento. Pero bueno, eso es pelear contra el empedrado, digamos. Es parte de la lógica que tuvimos y como contrapartida tomé la decisión en esta región de que todos los fiscales pasaran por la capacitación que originalmente era solo pensado en 1 o 2 fiscales dentro de la región. Pero dado que no íbamos a tener un fiscal especializado propiamente tal, bueno, especialicemos a todos porque no vamos a tener esta posibilidad o esta lógica de poder tener alguno para una audiencia y otra no, nos iba a generar muchos problemas en los turnos y en todas las demás actividades. Problemas que no tenía, ¿cierto?, las regiones que sí tienen justicia especializada, por cierto. Eso. Gracias. El último. Yo parto ya porque voy a hacer una mirada, a ver, siendo honesto, no tanto desde la región, porque llevo 3 meses en la región y evidentemente me parecería una falta de respeto, ¿no?, venir a explicar algo con respecto a la región cuando estoy recién aterrizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, vaya por delante pedir disculpas al respecto, ¿no? Me iré poniendo y nos iremos conociendo, pero piano a piano, ¿ya? Entonces, yo cuando hablo de reinserción social, y estoy pensando en este colectivo, ¿no?, pero en genérico, ¿no?, quiero compartir esta reflexión. Yo creo que lo importante para que tenga éxito es donde colocamos el foco, ¿no? Donde colocamos el foco, pensamos en fiscalía, pensamos en tribunales especializados, pensamos, ¿no?, en el propio servicio, pensamos... Me parece genial, pero lo que tenemos que pensar, donde tenemos que poner el foco, que nos cansamos de decirlo, pero nos cuesta luego implementarlo en la práctica, es en los propios niños, niñas y adolescentes, en este caso en los adolescentes y en esos jóvenes, ¿sí? Que el foco no lo perdamos, que esté colocado ahí, ¿no? Un aspecto importantísimo que a veces en este contexto en particular yo echo muy de menos, muy en falta, es la propia evaluación y a la hora de crear el propio servicio nacional que aplaudimos, ¿no? Que se haya generado la voz de los niños y de los adolescentes que previamente habían estado institucionalizados o habían estado, ¿no?, en el ámbito de justicia juvenil, fue tomada en consideración 0.
absolutamente cero, cuando son claramente unos actores ya jóvenes que nos hubiesen tenido que aportar, ¿no?, por todo el sistema, tanto de lo bueno o lo malo que habían pasado, para generar la nueva institucionalidad, ¿sí? Han sido dejados bastante al margen. Y eso, nuevamente, a mí lo que me da miedo cuando hablamos de reinserción social, donde coloquemos el foco, que sea una reinserción social no adaptada a esos propios chicos y a esos propios jóvenes. Hemos visto en la diapositiva que recién estábamos, ¿no?, uno de los desafíos es implementar una serie de convenios con determinadas ¿no?, empleadores, podríamos decir, ¿no?, para que den una salida profesional a esos adolescentes y a esos jóvenes, ¿no?, que es un elemento clave, ¿no? Yo reinserción, para mí, reinserción social siempre lo he vinculado con generación de oportunidades. Habitualmente estamos hablando de adolescentes y jóvenes que prácticamente nunca nadie les ha dado una oportunidad. Nunca han tenido una oportunidad por el contexto de vida que han tenido habitualmente. Hay excepciones, pero por regla general estamos hablando de, repito, de adolescentes y jóvenes que no han tenido oportunidades. Entonces, cuando generamos el propio servicio, lo que tenemos que pensar inicialmente, no digo que se haya hecho, ya comparto mis reflexiones, y ustedes luego nos retroalimentamos, ¿no?, es si realmente estamos pensando como servicio en generar oportunidades, que para mí es lo importante, generar oportunidades. Y para generar oportunidades, y a lo mejor luego vuelve a aparecer, es cómo sensibilizamos y qué trabajo estamos haciendo desde el servicio, y ahí tendría que estar absolutamente de la mano, ¿no?, del Servicio Nacional de Protección Especializada, como decía también la directora nacional. ¿Qué trabajo de sensibilización estamos haciendo para cambiar paradigmas en la sociedad donde estos adolescentes y esos jóvenes estamos pensando que se vayan a reinserir socialmente? Porque muchas veces los estamos dejando al pie de los leones, para que no me vamos a engañar. No es nada fácil, ¿de acuerdo?, con los estigmas que se generan, ya mientras se encuentran, ¿no?, cumpliendo algunas de las medidas, ¿no?, que ya han sido establecidas, como después, ¿no?, con el egreso. Y yo creo que la clave está ahí realmente, ¿no?, que la clave está ahí, ¿no? Y de momento o probablemente pues un proceso que se tiene que ir implementando paulatinamente, desde esa mirada de reinserción social estoy viendo muy poco trabajo con la comunidad. Muy poco trabajo con la comunidad, ¿no? Y si hay ese poco trabajo con la comunidad, y yo lo vinculaba realmente, y cómo se puede hacer, ¿no?, con el Servicio Nacional de Protección Especializada, desde este servicio, es porque, claro, tenemos ahí un actor superpower, superpotente ahora en el Servicio Nacional de Protección Especializada, daría para otro seminario si está implementando bien o mal, pero eso ya es otra historia, sí, que son las oficinas locales de niñez, ¿no?, con ese trabajo muy de cerca, muy vinculado con la comunidad, como elemento para cambiar sensibilidades, ¿no?, que la directora nacional decía, ¿no?, de unir lazos, que no es sencillo, ¿de acuerdo?, entre los dos servicios. Yo creo que un elemento clave, si hay alguien aquí del lado del EN, se me va a asustar, evidentemente, porque con toda la pega que tienen, si además le añadimos que tienen que también generar sensibilidad en los temas, ¿no?, de reinserción social de adolescentes y jóvenes, adolescentes particularmente, que vengan, ¿no?, del otro servicio, pues igual mañana mismo dimite, ¿no?, porque saca la bandera blanca y digo no puedo con todo, ¿cierto? Pero yo creo que la clave está ahí. Yo creo que tampoco, sí que es compleja, pero es como colocar el foco donde corresponde, ¿no? Y a mí me preocupa particularmente el trabajo con la comunidad. Estamos cargados de estereotipos, estamos cargados además, ¿no?, de discriminaciones, ¿no?, interseccionales en este caso, ¿no? Es un joven o adolescente, probablemente, no siempre, pero por regla general, ¿no?, de clase, ¿no?, socioeconómica compleja. Si además le añadimos, ¿no?, como había dicho también el compañero de mesa, le añadimos el elemento que es de pueblo originario, si además le añadimos que ha cometido un hecho delictivo, pues este es un cóctel molotov realmente de cara al contexto social. Pero si tenemos en el ámbito de protección, tenemos zonas, aquí en Arica no lo conozco, pero vengo hace 4 días de región del Maule, teníamos problemas en Talca para inaugurar una residencia familiar con niños del sistema de protección, porque el contexto de esa vecindad no los quería ahí porque ya los vinculaba precisamente y los confundía con los temas de RPA, de responsabilidad penal adolescente, cuando no tiene nada que ver. Y estamos del sistema de protección, ¿no? ¿Cómo rompemos todo eso? ¿Cómo rompemos? ¿Cómo dejamos de lado el alto consenso baja intensidad? Cuando hablamos de así, que lo tenemos escrito aquí, reinserción social, todo lo que estamos aquí lo tenemos clarísimo. Por supuesto que sí, ¿verdad? Reinserción social. Ahora bien, cuando esa reinserción social implica que algunos de estos adolescentes no los distribuyamos por distintos centros educativos para que realmente se puedan, ¿verdad? Temas de inclusión, ¿verdad? Bueno, probablemente los apoderados del centro educativo, si se nos ocurre mandar 4 o 5, ¿no?, de adolescentes RPA a un determinado liceo, dirán, oye, ¿por qué en nuestro liceo va a bajar la calidad educativa, baja intensidad, ¿cierto? Sí que hay que reconocer la reinserción, pero cuando luego todos y todas tenemos que, ¿verdad?, nos afecta directamente. ¿Por qué tiene que ser al lado de mi casa? ¿Por qué tiene que ser en el centro educativo donde están mis hijos? ¿Por qué tiene que ser? ¿Cómo rompemos con eso? Que yo creo que ahí está la clave, ¿no? Y ese es un trabajo realmente de todos y todas, que es muy fácil decirlo, pero muy complejo hacerlo. De momento lo dejo ahí. Muchas gracias.
Bueno, contarles que como servicio a nivel regional hemos tenido los principales desafíos en la comunidad. Nosotros prontamente nos vamos a trasladar a un espacio, uno de nuestros centros. Nosotros en la región tenemos 8 centros de cumplimiento y uno de ellos que cambia de modalidad, que el semicerrado que antes estaba, que está todavía adosado, lo trasladamos, ¿cierto?, a un lugar más céntrico de la región. Y ahí nos ha tocado el desafío con el equipo del AIP, que aprovecho de saludar que están aquí presentes, de trabajar con los vecinos y las vecinas. ¿Por qué? Porque nadie quiere tener un centro al lado de su casa. Y eso ha sido, primero, de escuchar mucho a los vecinos y de todos sus prejuicios y estigmas que tienen, pero también después colocar en la mesa que el centro son los jóvenes que atendemos y que en ese centro la comunidad completa, no solamente la institucionalidad aquí presente, sino que ellos también como vecinos y vecinas tenemos que trabajar en una oportunidad para ello. Y debo decir que siempre siento que es una relación ambivalente, porque en un momento estamos bien, otro momento no tan bien, y después volvemos a ser amigos. Entonces, esta relación que generamos con ellos, yo creo que es un proceso. Y ese proceso va a ser permanente, desde que antes que lleguen los jóvenes, cuando lleguen los jóvenes y mientras se mantengan en ese espacio. Entonces, ¿cómo hacer entender a la comunidad que la reinserción social juvenil no es solo nos compete a nosotros como servicio, sino que a todos los actores involucrados, inclusive aquí en este espacio? ¿Cómo hacer entender, por ejemplo, que esta reforma penal juvenil, no solamente la transformación a lo mejor de nuestro servicio de Sename a un servicio de reinserción, sino que también necesitamos que la oferta pública se transforme para adecuar su oferta a los jóvenes y no que los jóvenes constantemente tengamos que hacerlos calzar en el perfil de las capacitaciones CENSE, de la oferta de educación, porque al final nosotros le pedimos a ellos o nosotros tratamos de encajar a ellos a la oferta que ya está. Pero necesitamos que la transformación que estamos viviendo nosotros como servicio sea de todo y todas, de un sistema de garantías de la niñez que se transforma junto con nosotros. Porque si no, este desafío no va a ser positivo. Entonces, yo creo que ahí están los principales desafíos. El Plan de Acción Nacional con la Política Nacional de Reinserción, tengo la esperanza de que así sea. Porque cuando muchas veces los equipos van a golpear puertas a educación, a salud, los perfiles, o no los perfiles, pero las características de los adolescentes y jóvenes que tenemos muchas veces no se adecúan. Muchas veces cuando escucho a Corfal, por ejemplo, que los jóvenes pierden las horas porque los citan a las 8 de la mañana. También hay que tener un enfoque ahí distinto. Un joven con la complejidad que tiene, que se levante a las 8 de la mañana a una hora médica, es complejo. Entonces, desde esa mirada adultocéntrica también, de no ponerse en ese espacio, en esa historia, o por qué el joven no llega a la hora médica, y desde el mundo adulto mirarlo así como que irresponsable, hay que incentivar la puntualidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, son los desafíos que tenemos y con los jóvenes privados de libertad aún más, porque generalmente el estigma de la sociedad que está ahí y la oferta que no llega al centro son desafíos permanentes que el equipo tiene. Así que eso. Y nos vamos con la segunda pregunta al panel. ¿Cómo se vincula la reinserción social con la prevención del delito y la seguridad pública en nuestra región? Sí, bueno, yo creo que son dos conceptos que están muy ligados. Yo creo que efectivamente la seguridad pública está íntimamente relacionada con la reinserción. Si nosotros somos capaces de poner los huevitos en la canasta de la reinserción, posiblemente en un alto porcentaje vamos a tener una menor cantidad de reincidencia y por lo tanto esa reincidencia va a generar derechamente una percepción de seguridad pública, porque yo creo que el concepto de seguridad pública desde
mi humilde opinión, está más bien vinculada a los temas de percepción también. Yo creo que como uno percibe ahí la seguridad pública, yo creo que también la percibe en el funcionamiento de las instituciones, y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos de esta reforma en cuanto a efectivamente entender de que no tenemos posiblemente, comillas, jóvenes de 30 años que todavía están en un proceso de reinserción social bajo la antigua ley 20.084, ¿no es cierto? Y cuando uno ve eso, efectivamente uno entiende, bueno, ¿está funcionando esto o no está funcionando? Entonces yo creo que efectivamente esta modificación legal que permite que penas eventualmente se extingan, genera, por una parte puede generar alguna sensación de impunidad, decir, bueno, tenía una pena, finalmente no la cumplió, ¿qué pasó? Pero yo creo que eso hay un tema también de comunicación muy importante, de poder manifestar de lo que está, del concepto que está atrás, de efectivamente el tema de la reinserción. Yo creo que el funcionamiento de la institución, y yo creo que es unos grandes déficits que habían antes de la ley 21.527, ¿no es cierto?, era eso. Yo creo que hoy día, si la institucionalidad funciona desde esa perspectiva, yo creo que podemos nuevamente, lo que partía al principio, dar esta percepción de seguridad pública. Y en ese desafío estamos todos. Yo creo que está el Ministerio Público, está la Defensoría Penal Pública y ustedes, en este caso, como organismo de reinserción, que llevan la batuta en este aspecto. Así que eso, yo creo que ese es el gran desafío hoy día, trabajar en los temas de reinserción para los efectos de poder dar esta percepción de seguridad pública. Don Mario, seguramente Gracias. usted va a hablar más bonito que yo. Temas de seguridad, por supuesto. No creo. Pero es una tremenda pregunta, y yo la miro con un poco a veces de desesperanza, porque en más de 20 años que llevo como fiscal he visto a jóvenes cumplir los 14, caer en delitos, lo he visto crecer, digamos. Lo he visto luego cómo se van repitiendo los nombres y finalmente no terminan bien, digamos. Cuando digo no terminan bien es porque terminan con algún delito grave, ya cumpliendo 18, siendo adultos, con penas ya altas que en la práctica hacen perder un poco el sentido de la vida por la etapa de crecimiento y formación, o derechamente, cuando digo terminan mal, es que terminan perdiendo la vida por los círculos en los cuales están envueltos. Entonces, es complejo y creo que en ese sentido esta región tiene varias problemáticas por todos conocidas y que tienen que ver con la frontera, ¿cierto? Pero aún así tenemos mucho menor incidencia que la que hay en otras urbes. Por ejemplo, lo que vemos en Santiago. Yo he llevado la mitad de mi carrera en esa ciudad y la otra mitad acá, y lo primero que me llamó la atención cuando llegué el 2010 a esta región eran las pocas audiencias que habían con menores infractores. Y en Santiago ya era la mitad de la tabla de audiencia eran con menores infractores, con bandas, que fueron las que finalmente me refiero cuando que vi crecer y que vi terminar mal. Entonces, es raro que en esta región, y positivamente raro que la incidencia sea menor. Sigue siendo muy preocupante y también vemos el fenómeno de que los vemos ingresar en el sistema y luego solamente ir creciendo en una carrera que termina mal. Y ahí me refiero cuando lo veo como con un poco de desesperanza, porque son nombres que veo pasar y que no veo un corte, digamos, y ahí fallamos todos, falla los distintos, digamos, servicios y sistemas del Estado en cómo frenar ese crecimiento. Entonces, la pregunta es muy importante, porque evidentemente alguien que reinsertamos es una carrera que cortamos y delitos que se dejan de cometer hacia el futuro. Entonces, no solamente mejoramos su vida, sino que también mejoramos la vida de quienes se pudieron haber visto afectados con el actuar de este joven infractor. Entonces, es una pregunta compleja que ganas de tener una respuesta, pero en 20 años solamente he visto pasar distintas ideas, distintas fórmulas, pero
pero no mecanismos que vea o que sienta que están resultando. Entonces, cuando uno ve este tipo de instancias, claro, uno mira, ojalá que acá le demos en alguna parte, digamos, a este sistema. Es evidente que jamás vamos a poder frenar todas las carreras y recuperar todas las vidas, pero ya con que veamos algunas de ellas, evidentemente ya vemos o podemos estar conformes. Así que, y bueno, y de hecho por eso también la presencia de la Fiscalía acá, que valoramos este tipo de instancias y valoramos también el trabajo que se está realizando. Voy yo, y breve, ¿no? Claro, hablamos de la percepción de seguridad pública, ¿no? Y ahí, no sé, ¿estamos todos de acuerdo en qué es esa percepción de seguridad pública? Llegaríamos a un concepto, ¿qué entendemos por seguridad pública y esa percepción desde quién viene? Los propios chicos y chicas tienen la misma noción de percepción pública que puede tener un profesor, un fiscal, un juez. ¿Es la misma? ¿No es la misma? Vayamos con cuidado con eso, ¿eh? ¿Por qué digo eso? Porque hablamos de prevención del delito. Para mí prevención del delito es llegar antes, ¿no? O sea, llegar a tiempo, ¿no? Yo creo que llegamos tarde, no, lo siguiente, ¿no? Llegamos como muy tarde habitualmente, ¿no? Y yo creo que ahí estaría una de las claves del éxito, ¿no? Miren, en un seminario que tuvimos en esta misma casa de estudios, no sé si hace 2 o 3 semanas, que nos visitó una profesora española y nos hablaba de temas de justicia juvenil, y salió también esta cuestión, es por ejemplo, y no lo tenemos nada claro, ¿qué hacemos con los inimputables? Claro, estamos hablando de prevenir delito, ¿eh? El fiscal comentaba, ¿verdad?, esos nombres, ¿no?, que ve, ¿no?, que pasar desde los 14 años, ¿verdad?, que han pasado por el sistema, ¿no?, egresan del sistema y su carrera delictiva, ¿no?, pues, bueno, va peor o no se corta, él comentaba, ¿no?, no se corta ese ciclo, llámele como quieran, ¿no? Pero es que, claro, muchas veces ya tenemos identificadas determinadas situaciones, incluso desde antes de los 14 años, ¿verdad? El tema de los inimputables, ¿no?, que sí que tenemos claro que se tienen que quedar en el sistema de protección, evidentemente, porque son inimputables, ¿no? Tienen que ir al, pues en este caso todo el sistema proteccional, no al sistema de reforma, pero es que ese sistema de protección a día de hoy todavía recién lo estamos implementando en este contexto particular de los inimputables. Y a día de hoy están en tierra de nadie. Absoluta en tierra de nadie. Y hablamos de prevención de delito, ¿eh? Es decir, que estamos a tiempo de poder identificar determinadas situaciones, circunstancias, intervenir con esa familia, intervenir con ese niño o niña todavía. Y a día de hoy, o sea, podemos generar una infraestructura, ¿no?, muy bonita, pero la prevención, es decir, nos van a seguir apareciendo en ese tramo 14, ¿no?, y van a ser ya, en este caso, van a cruzar, si me permiten, ¿no?, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, si, en este caso, por ejemplo, en la cuestión de los inimputables no intervenimos, ¿de acuerdo?, desarrollando una línea programática específica en el Servicio Nacional de Protección Especializada para estos niños y niñas en particular, que es una línea programática muy particular. Yo creo que por ahí tenemos una clara vía por la que, no única, evidentemente que es multicausal, hay que intervenir desde distintos ámbitos, pero que estaría en nuestras manos, de momento, recién ahora estamos empezando a hablar de él, ¿de acuerdo? Ahí yo veo un agujero negro realmente desde esta idea de prevención del delito. Y luego yo también en ese sentido, y lo dejo ahí que se me habló mucho, también a mí me gusta mucho la idea dentro de la prevención del delito vinculado con reinserción social y también con el tema de percepción de seguridad, es cómo potenciamos lo que se denominan la idea de generar espacios seguros y protectores. Pero cuando hablo de espacios seguros y protectores, no me estoy refiriendo a que haya más carabineros o que haya más PDI, no lo veo desde ahí, sino que me refiero a espacios seguros y protectores, ¿de acuerdo?, en los que crecen nuestros niños, niñas y adolescentes. Porque claro, hablamos de prevenir delitos y a veces no colocamos el foco en que nuestros chicos y chicas están creciendo en una sociedad absolutamente violenta. Y nos extrañan luego un montón de cosas y de conductas que reproducen. Yo no entiendo por qué nos extrañan, ¿no? No sé, de verdad que lo digo, ¿no? Esa violencia es tan innata, yo creo que es tan invisible a todos y todas. Entonces, cuando yo hablo de generar espacios seguros de violencia,
o espacios protectores, me estoy refiriendo a cómo construimos espacios, pero puede ser en casa, en el centro educativo, en el propio espacio público, en el CESFAM, ¿de acuerdo? Para que sean espacios realmente seguros, protectores para esos niños y adolescentes. Yo creo que ahí los niveles de violencia, de agresividad, disminuirán y podemos detectar, ¿no?, mucho antes circunstancias que están sufriendo y que les afectan directamente, ¿no? Y vuelvo, y lo dejo ahí nuevamente, a qué se entiende por un espacio seguro protector. Probablemente si intentamos encontrar indicadores que nos identifiquen, ¿no? Porque este espacio, ¿no? Imagínense, es un espacio seguro, protector, no solo en cuanto a infraestructura, ¿no?, sino en cuanto al contexto del ambiente para niños, niñas y adolescentes. No es lo mismo si me preguntan a mí esos indicadores que si también hago copartícipes a los chicos y a las chicas. Porque se pueden llevar... Miren, les pongo un ejemplo de hace muy poquito para que vean, ¿no? El tema de las funas sociales. ¿De acuerdo? El tema de las funas sociales. Hace muy poquito tiempo me piden que preparemos un taller con adolescentes, un centro educativo, no era en esta región, sino que era en la región del Maule, hace muy poquito. Había un tema importante de violencia en el pololeo, ¿no?, que estaba generando mucha tensión en el liceo, y resulta que además se había identificado que los propios jóvenes, los propios adolescentes, perdón, con el presunto agresor, ¿no?, de su polola, ¿de acuerdo?, habían iniciado una campaña, una funa social a través de las redes sociales, ¿no? Aquello que, bien. Entonces me dicen, profe, reúnase con los chicos, con un grupo de estudiantes, hagan un taller para que ellos visibilicen, ¿no?, el tema de las funas sociales que generan violencia, puede haber cuestiones delictivas detrás, vulneraciones de derechos. Genial. Claro, yo desde mi perspectiva adultocéntrica que decíamos, yo me planto ahí, ¿no?, maravilloso, a dar mi taller maravilloso, y estoy convencido que a los 5 segundos todos me reconocerán que esto de la funa social, ¿no?, esos adolescentes, como que no es un mecanismo adecuado para hacer justicia en ese sentido, para resolver las cuestiones. ¿Cuál es mi sorpresa cuando me doy cuenta a los 5 segundos que el que presuntamente en ese contexto está equivocado soy yo? Porque me validan las funas sociales, porque no creen en el sistema, porque no creen en los protocolos que tienen derivación, porque tienen la sensación que todo va a quedar impune, y por lo tanto ellos mismos han generado este camino paralelo, que no lo estoy validando, pero han generado ese otro espacio donde ellos consideran que ahí sí se está haciendo justicia. ¿De acuerdo? Porque el presunto agresor o maltratador no se va a ir de rositas. Todo el mundo sabe, y ahí es cuando se exponen los pantallazos de los WhatsApp. ¿Me siguen donde voy? Claro, hay que darle la vuelta. Es que su mirada a veces no coincide con la nuestra. No coincide con la nuestra. Entonces, el abordaje que tengo que hacer, ¿no?, si quiero trabajar con ellos, es ya a partir de la base que ellos validan las... Es un ejemplo como cualquier otro, ellos validan las funas sociales, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que trabajar desde ahí. No intentar imponer mi visión, sino en ese caso intentar no convencerles, sino trabajar para ellos y ver qué razones tienen y qué podemos cambiar para que dentro de un tiempo consideren que hay otras vías diferente a la funa social o a través de las funas, a través de las redes sociales, para resolver esa cuestión. Si no lo abordamos desde ahí, tenemos la guerra perdida. Porque lo hacemos desde un enfoque, desde una mirada que muchas veces uno se siente incómodo. Con estos temas de prevención del delito, me da a mí la sensación que estamos un poquito igual también, en esa idea de generar esos espacios seguros y protectores que no solo, pero en parte esos indicadores los chicos y las chicas nos tienen que dar bastantes luces de por dónde pasa la micro. Porque si no, estamos generando una serie de mecanismos, protocolos, infraestructuras que no las sienten como propias. Y eso es un gran problema, porque entonces el sistema no nos funciona. Pero ¿cómo nos va a funcionar si los propios implicados no confían en ese contexto que les hemos generado bien intencionadamente? No digo lo contrario, ¿de acuerdo? Pero un poco mirando solo o teniendo una visión bastante unidireccional. Gracias. Bueno, cortito, sin duda tenemos que avanzar en los sistemas más preventivos, como los esfuerzos que hace la Subsecretaría de Prevención del Delito, por ejemplo, con el programa Lazo. Y sin duda esos programas que están basados en evidencia que tienen bastante buenos resultados a llegar a tiempo, ¿no? Pero también necesitamos avanzar en políticas o en intervenciones de acompañamiento posegreso, porque no basta solo con dejar de delinquir, sino que también tenemos que generar entornos que puedan brindarnos esas oportunidades a las y los jóvenes que acompañamos. Entonces, ese desafío no lo podemos tener solo nosotros como servicio, sino que ahí la sociedad en su conjunto, en realidad. Y la última pregunta para el panel es, bueno, ¿cuál es el rol que juega la comunidad en el éxito o fracaso de estos procesos? Y también, ¿cuál sería el compromiso desde su institución con la reinserción social joven?
Sí, ahí la pregunta yo la daría vuelta. Yo no sé si cuál es el rol que juega la comunidad, sino que más bien es qué hacemos nosotros con la comunidad. Hace un par de años atrás, acá había un jefe complejo que hizo la pega de poder identificar las personas que estaban en la cárcel de dónde venían. Y tenía identificado 5 o 6 sectores de toda Arica donde mayoritariamente era su población penal. Entonces decía, bueno, cuando salgan de la cárcel, ¿dónde van a volver? Ahí mismo. ¿Cuál es el entorno que hay ahí? El mismo con el cual delinquieron. Eso desde un punto de vista, de alguna manera, más macro, y más micro posiblemente va a volver a su misma familia que puede haber colaborado mucho en su tema delictivo. Entonces, yo creo que efectivamente es qué hacemos con la comunidad. Claro, yo creo que ahí lo decía el profesor, el generar espacios confiables y seguros. Yo creo que efectivamente tenemos que tener una mirada un poco más macro, en el sentido no solamente el esfuerzo que hacen los profesionales desde un punto de vista individual con los jóvenes, posiblemente saliendo del centro se va a perder, porque va a volver al mismo lugar donde aprendió a delinquir, donde están sus compañeros o sus amigos, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, ahí efectivamente es cuál es el trabajo que se hace. Decirlo como sociedad es como que nadie se hace responsable del concepto. Entonces, cuando hablamos de sociedades como están, entonces, ¿qué hacemos efectivamente en esa población, en ese lugar? ¿Qué hacemos con su familia? Yo creo que es un trabajo que efectivamente es la única manera que podemos lograr finalmente tener algún éxito más o menos relativo en el esfuerzo que se hace individualmente con el joven en materia de reinserción social. Insisto, no tengo la respuesta, porque efectivamente el ponerle la etiqueta de qué hacemos como sociedad es que nadie se hace cargo del problema finalmente, ¿no? Entonces, ahí hay un desafío que nosotros tenemos, como cada uno desde el punto de vista posiblemente del actor, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del Ministerio Público, de la Defensoría, pero que si uno lo trata de hacer carne, efectivamente es el rol que tiene un fiscal, el rol que tiene un defensor, el rol que tiene un juez, porque yo creo que tenemos que, en este sentido, más que ser abstracto, de ser concreto en que cada uno de nosotros asuma ciertas responsabilidades con sus jóvenes o con sus clientes, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del acompañamiento. Yo acá, no sé, veo a gente como nuestro amigo de Corfal que está allá, que sé que hace un trabajo con nosotros que es sumamente importante. O sea, yo veo a él como día a día, los días de atención de público, se preocupa de ir a buscar al joven, de llevarlo con el defensor, de que lo atienda. O sea, ahí hay efectivamente un trabajo puntual, claro y concreto respecto de vinculación, por ejemplo, con el defensor, que es tan importante para nosotros. Y lo veo en él porque efectivamente es el que veo en la Defensoría los días lunes, los días miércoles, los días de atención de público de nuestro defensor juvenil, haciendo un trabajo concreto. Yo creo que eso es un poco lo que tenemos que cada uno de nosotros hacer para que este concepto de no hacernos cargo como sociedad efectivamente no lo perdamos. Así que eso. Gracias, Sergio. Bueno, la importancia, volviendo un poco a la pregunta de la comunidad en los procesos de reinserción es total, y me tomo las palabras que señaló el profesor en su primera intervención. Y acá voy a partir con un tema de visión personal y que me imagino que se replicará en lo que vemos cada uno, pero uno de estos centros se instaló en el barrio donde vivía en aquella oportunidad, hace un año creo. Y el WhatsApp de los vecinos era irracional, absolutamente irracional. Y lo peor de todo es que era irracional y uno reconocía personas a las cuales uno valoraba por efectivamente personas humanas o personas
digamos, con valores que uno calificaría como muy positivos. Pero aún así, los comentarios en ese grupo eran bastante irracionales. Entonces, eso de que quiero que esto cambie, pero no lo quiero cerca mío, o en el colegio de mis niños, o en eso, la verdad es que es real. Entonces, ahí hay un tema que es necesario trabajar fuerte en la comunidad que ve o que identifica el problema, pero no lo quiere o no quiere verse como parte de la respuesta a ese problema, que se preocupen otros, ¿no? Y bueno, desde ese punto de vista, siguiendo con la pregunta, ¿qué pueden hacer nuestras instituciones para eso? Bueno, tratar de romper esos límites, digamos, que nos ponemos como sociedad. Y en ese sentido, claro, la Fiscalía, ¿en qué está? Por ejemplo, vamos a los colegios, este jueves también tenemos visita a los colegios, a las juntas de vecinos, tratando de explicar esto, porque para ellos las figuras nuestras son muy lejanas. Y ahí me topo con otras cosas, pero cuando voy a los colegios, lo que quiere el director es que yo vaya a asustar a los niños. ¿Ah? Claro. Lo que quiere el director es que yo les diga todo lo que les va a pasar si ellos infringen la ley. Y es muy cómico eso, porque lo veo en cada uno de los colegios a donde voy. Por favor, fiscal, explíquele qué pasa si es que insultan a un profesor, explíquele qué pasa, que usted los puede tener. Entonces, claro, la visión más bien debería ser otra. Yo entiendo las preocupaciones de ese director, que son bien tensionantes en lo que está viviendo y además lo que los profesores le piden que él resuelva. Eso son los problemas que hay en cada comunidad. Pero también esto es de ida y vuelta, porque ¿por qué voy a los colegios también y no mando simplemente a las personas de la unidad de víctimas que quizás están más capacitadas o tienen más herramientas? Porque la verdad para mí también es importante saber qué están pensando esos jóvenes. Y ahí vuelvo a lo que nuevamente dijo el profesor, pero en una intervención posterior, a propósito de Maule o de la visión, ¿cierto?, de estos jóvenes en base a qué opinan de la justicia. Para mí es muy importante saber qué están pensando, porque eso me permite de una u otra manera dar instrucciones al interior de mi institución para que podamos tener mejor llegada o podamos tratar de resolver algunos conflictos. Entonces, para mí es muy importante que la Fiscalía se saque un poco también a veces esa capa que mencioné al principio de la persecución y vayamos a los colegios, vayamos a las juntas de vecinos. Eso también lo hacemos y lo hago personalmente de manera periódica, porque es la forma también de entender por qué esa persona no está confiando en la justicia o a veces no confía porque no entiende cómo funciona el sistema nomás, porque a veces no sabe los resultados que se obtienen. Y también, claro, es lo mismo por lo cual a veces me ha costado, pero y me imagino que acá le pasará lo mismo a don Sergio, de no dejar de hacer clases también en la universidad, de estar vinculado de alguna u otra manera, porque también eso ayuda a conocer qué están pensando los jóvenes ya de esa edad y quizás con mayor acceso a educación, ¿cierto?, pero que también son una masa pensante que también es importante tenerlo en consideración. Más si uno egresó de la universidad hace 20 o 30 años en mi caso. Entonces, evidentemente hay que estar efectivamente también viendo qué pasa con esa comunidad. Y además me permite tener a 2 alumnas aquí en primera fila que también, me pone un poco orgulloso también, de ver cómo están creciendo de manera positiva. Entonces, bueno, en resumen, la comunidad es fundamental a la hora de también sumarse a estos procesos, porque si sacamos o salen de la cárcel o del sistema donde estén y vuelven al mismo lugar sin oportunidades o siendo discriminados por el lugar donde viven además, y a veces por otros, bueno, sumémosle acá en esta región la nacionalidad, sumémosle otros factores que el tema Aymara, sumémosle otros factores y la verdad generamos un caldo cultivo que hace más difícil todavía estos procesos. Usted le va a decir que le va a tener la preocupación del miedo a los colegios y después le voy a decir, yo no se preocupen, yo los voy a defender. Estamos en un problema, vamos a tener que ponernos de acuerdo. Sí, no, pero al contrario, yo rompo eso. Sí, les explico a los jóvenes pero es lo que quiere, uno se da cuenta del problema que tienen efectivamente en ese medio educativo y qué espera el director cuando uno va. Porque creo que por eso me invitan a mí. Por eso me invitan, porque después les digo yo lo voy a defender. ¿A qué viene a decir que lo vaya a defender? Claro.
Bueno, y nosotros también vamos al colegio y le decimos va a tener un fiscal y un defensor. Y esto de los centros educativos, bueno, yo no voy a contar mis experiencias, ¿no? Porque a mí también me sueltan y aquello me colocan y con los adolescentes sobre todo. Y cuando está la autoridad presente del centro educativo, ¿no? Pues yo con mi charlita de los derechos, ¿no? En cuando se van las autoridades, lo primero que me preguntan es, oiga, profe, yo, en ese sentido, oiga, si me agarran fumando, si me agarran, o si me hago un piercing, o si me hago un tatuaje, digo, como escuchen los profesores uno tiene que contestar esas cosas, ¿no? Pero es un poco también lo que les interesa y lo que presumimos que les interesa, que habitualmente hay como suele haber una gran distancia, ¿no? Yo creo que ya me he pronunciado sobre el tema de la comunidad al principio, ¿no? Sin saber que venía esta pregunta, ¿no? Yo creo que el trabajo el intersector es fundamental, evidentemente. Ojo, que a día de hoy todavía hay muchas desconfianzas entre la propia institucionalidad, ¿eh? Hay muchas desconfianzas, ¿eh? El servicio de reinserción social juvenil, educación, no termina de confiar, pero es que el Servicio Nacional de Policía Especializada con educación, con el otro servicio, aparece salud por ahí y no hay una relación de confianza, ¿no? O de transparencia clara de qué datos acceden, qué no, qué harán con ellos, esto es tuyo, esto es mío. Y entonces pretendemos que la comunidad esté alineada cuando dentro del propio intersector, ¿no? Del propio, ¿no? de los diferentes servicios, ¿no? El diálogo no es franco, no es sincero muchas veces, para que no vamos a engañar, digamos las cosas como son, y hay relaciones de desconfianza, absoluta desconfianza. ¿De acuerdo? Pero eso en cualquier contexto, no solo en el de reinserción social juvenil, ¿eh? No sé si habrá aquí alguien no creo hoy, pero de alguna oficina local de niñez, ¿no? Que, por ejemplo, a día de hoy, que se supone que forma parte de la institucionalidad y parece que junto con los tribunales de familia hay todavía como un desequilibrio absoluto, ¿no? Que casi que el trabajador o el coordinador de la LENIR tiene que rendir pleitesía, ¿no? Al juez o jueza de familia. Demonios que forman parte de la institucionalidad, cada uno con su ámbito de competencia e intervención, pero forman parte del mismo sistema, ni uno está por encima del otro ni el otro del uno. Eso pasa bastante en estos contextos en cuanto al intersector, ¿no? Sigue habiendo todavía, ¿no? Y en este contexto que hay fiscal, que está el juez, que todavía hay ahí unos ciertos... Y forman parte de un mismo sistema, como decía también la directora nacional, ¿no? Un sistema de garantías de protección integral, y a ver cuándo nos convencemos de esa integralidad, porque si no, lo tenemos complicado. Entonces ahí la comunidad, yo creo en la comunidad, creo que sí, una comunidad bien informada, el trabajo que el director regional comentaba, ¿no? De ese trabajo previo antes de inaugurar un determinado centro, un determinado servicio, ¿no? Tener también la deferencia, acercarme a la comunidad, contarle qué es lo que va a suceder, ¿no? Como romper todos esos estereotipos, estigmas, que no es sencillo, ¿no? Y esas idas y venidas puede suceder porque evidentemente cuando uno los tiene medio convencidos resulta que puntualmente uno de esos adolescentes comete algún hecho, ¿verdad? En esa misma zona y yo tengo otra vez la bomba, ¿verdad? Tengo que volverlo, ya se lo había dicho yo y ustedes me han... ¿ver? Eso es cierto, ¿no? Pero sí que es un trabajo, ¿no? Como la gotita. Pero yo creo que la comunidad bien informada está más por la labor. Miren, yo voy a ser muy sincero, ¿sí? Y ahí igual alguien se me enfada, ¿eh? Yo confío más en la comunidad muchas veces que en la institucionalidad. Miren, lo digo aquí, como soy profesor, no se me enfade nadie, ni directoras nacionales, ni regionales, ni nadie, ¿no? Pero yo creo que en la comunidad, ¿no? De verdad, lo digo, ¿no? Cuando uno se acerca y le da la información adecuada y pide, yo creo que está ahí habitualmente, suele estar ahí, ¿eh? Suele estar ahí, las juntas de vecinos y vecinas, muchas veces los que ponen aquí, dan el primer paso, luego habitualmente se suma la institucionalidad después, ¿no? Pero yo sí creo en la comunidad, ahora bien, no dejándola de lado, bien informada, acompañada, también dotándola a veces de ciertos recursos, bueno. Y luego otra cuestión, y con eso termino de verdad, dentro también de esta idea de la comunidad, yo creo que puede ayudar bastante, y la directora, yo creo que es un gran acierto por el que apuesta el servicio y las modificaciones que vienen, ¿no? La directora nacional también había comentado que es toda la cuestión de la mediación penal juvenil, ¿no? Que yo creo que ahí está también un poco, como diría yo, la joya de la corona, ¿no? Pero bien desarrollada, ¿no? Porque es que en esa mediación penal juvenil también hay mucho, ¿no? de sanar, ¿verdad? Pero de sanar, como bien ha dicho también, creo que la directora, no solo de sanar el vínculo, ¿no? Que la víctima también esté presente y se sienta como reconfortada porque el adolescente que ha cometido hecho delictivo está, ¿no? Reconociendo su falta, ¿no? Y tiene empatía con el daño que le ha podido, el tipo que sea, a la víctima, sino también todo ese proceso de reparación con la comunidad, ¿no? Que la propia comunidad, como que se trascienda, ¿no?
¿no? Que ese adolescente que por los motivos que fuesen cometió un hecho delictivo, ¿no? Pero, oye, que no tanto es la palabra que esté arrepentido, sino que reconoce, ¿no? Y asume las responsabilidades de aquello que ¿no? Que no es gratuito cometer uno de estos hechos que generan daños a terceros, ¿no? Que la comunidad, ¿no? Sepa, sea consciente que se está produciendo esa autorreparación. Yo creo que desde esta perspectiva, ¿no? Como puede abrir mucho más las puertas. Luego sí ahí está la cuestión siempre compleja, ¿no? De qué queda excluido y qué no queda excluido de la mediación penal juvenil, ¿no? O sea, qué tipo de delitos, porque lo comentábamos también en el seminario hace un par o 3 de semanas, ¿no? No sé, en País Vasco, por ejemplo, en España, en el País Vasco, ¿no? Incluso temas de mediación de justicia juvenil en temas de, ahora afortunadamente ya no, pero no hace tantos años, en temas de terrorismo, ¿no? De jóvenes o adolescentes que formaban parte, ¿no? Del movimiento terrorista, ¿no? Y que, bueno, eran hechos incluso con delitos de sangre, porque formaban parte, ¿no? de atentados terroristas y tienen unos proyectos muy interesantes que incluso en esas situaciones una mediación, ¿no? De justicia juvenil y ha funcionado muy bien. Estamos hablando de temas de terrorismo, y ha habido víctimas en ese sentido, Bueno, ahí es todo un tema de qué se abre, qué no, porque habitualmente muchas veces ya excluimos, particularmente en temas de RPA, de responsabilidad penal adolescente. En tema adultos ya la cosa sería más compleja, ¿no? Pero en temas de responsabilidad penal adolescente, ¿dónde colocamos el límite? Yo creo que una de las joyas de la corona está precisamente también con respecto a ese trabajo comunitario en la justicia juvenil, que habitualmente, y termino con eso, se suele denominar aquello de un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Yo no creo ni que sea alternativo, sino que tendría que ser el prioritario. Lo alternativo tendría que ser precisamente la vía, ¿no? del proceso de justicia juvenil, y tampoco creo que sea de resolución de conflictos, sino prefiero de gestión de conflictos, porque un proceso de mediación no siempre tiene que acabar, ¿no? Con un resultado maravilloso, pero el mero hecho de haber intentado esa mediación probablemente ya puede acercar posiciones. No sé si me explico, ¿no? Si lo importante es la gestión, no solo la resolución del conflicto, sino la propia gestión, ¿no? Y lo de alternativo, ojalá que algún día cambie. Lo alternativo realmente no sea la mediación, sino que sea precisamente el proceso penal, particularmente con adolescentes, ¿no? Yo me gustaría quitarle lo de alternativo, sino que debería ser justo lo contrario. Pero bueno, las cosas están como están. Muchas gracias. Bueno, sin duda para nosotros como servicio ha sido un desafío trabajar con la comunidad, y ahí desde este servicio nuevo que se transforma miramos también la vasta experiencia que tiene Corfal, por ejemplo, en el sector donde están insertos ellos, que trabajan. Es súper bonito ver, por ejemplo, cuando uno va a los centros de cumplimiento de Corfal y ver que las presidentas de la Junta de Vecinos están ahí con los jóvenes, compartiendo en la actividad, son parte del proceso, han visto ese trabajo territorial. De hecho, me acuerdo en un tiempo atrás, después de un hecho fortuito que hubo afuera del centro de cumplimiento, los vecinos fueron a hablar con el delegado presidencial y Corfal era parte de la comunidad, era parte de los vecinos que había ido. Entonces, esa es la mirada, ¿no? ¿Cómo volvemos a centrar o volvemos a incluir a estos jóvenes que han sido excluidos de los distintos sistemas, del sistema educativo, el sistema de salud, de la comunidad y incluso del sistema familiar? Entonces yo creo que ese es el gran desafío que tenemos como servicio, de volver a traerlos para acá, de incorporarlos, que vuelvan a sentirse parte y su sentido de pertenencia, su identidad, esté relacionada con ser parte de una sociedad en su conjunto y no visto como algo que está allá afuera, excluido, estigmatizado y siendo discriminado también. Así que ese es el gran desafío. Una última cosita que me he olvidado, y está mi decana aquí y luego se me enoja, ¿no? Es el momento... No, que es mentira, que no se enoja nunca, sí es un encanto, no, porque me he olvidado de en qué colaboramos también desde la academia, ¿no? Y en esto, gracias a la decana, ahora quedó bien, ¿no? Se ha generado, no lo he generado yo, sino que una colega en Iquique, ¿no? Un observatorio de derechos, ¿no? De niños, niñas y adolescentes, ¿no? Aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tarapacá. Y en qué colaboramos, ¿no? Y aquí tengo la directora regional, la directora nacional, por tanto, doble publicidad, me va genial esto, ¿no? Nuestra idea también es vincular a la academia, pero no solo con investigaciones, papers, ¿no? Y que eso está muy bien, no digo que no, sino también, en ese sentido, poder vincular, no solo a los académicos, sino también a nuestros estudiantes de pregrado, esencialmente, en todo
este trabajo, ¿no?, que es súper potente cuando uno va, ¿no?, por ejemplo, si se da la oportunidad, pues a uno de estos centros, ¿no?, en estos casos, o trabajos que estén, o chicos y chicas, adolescentes que estén en medio abierto, ¿no?, y puede hacer un taller con jóvenes. Muchas veces ahí ellos ven, ¿no?, en ese sentido, ¿cómo diría yo?, un espejo también en el cual mirarse, alguien reflejarse, alguien mucho más cercano, ¿no?, coetáneamente, por la edad. Me ven a mí, claro, ya me ven con canas y bueno, sí, miren, como que ya no es de mi generación. No sé si me explico, pero ahí se generan muchas veces unas dinámicas súper interesantes, ¿no? Entonces ahí desde la academia también, ¿no?, desde este observatorio, que hace poquito tiempo, ¿no?, que estamos en funcionamiento, pero ahí a disposición también para poder generar todos esos espacios de trabajo comunitario también en ese sentido, para que esos chicos y esas chicas, ¿no?, se sientan también escuchados, integrados, que se sientan protagonistas, que eso es súper potente cuando se sienten protagonistas de algo, ¿no? Hace poco estaba yo en un seminario con ellos, yo estaba sentado ahí porque mis estudiantes estaban preparando otra cosa. Fue un poco aburrido, porque no nos vamos a engañar, ¿no? Pero una conversación entre dos adolescentes fue muy interesante, ¿no? Uno le dijo al otro, no se dieron cuenta que yo estaba sentado ahí, y uno le dijo al otro, le dijo el nombre, dijo, mira, esto es muy fome, ¿sí? Y el otro adolescente le contestó, sí, pero lo han preparado para nosotros. No sé si me explico con eso, ¿no? Validó en este caso algo que se estaba haciendo para ellos. No eran de RPA, sino que eran del contexto, ¿no?, de una residencia familiar, ¿no?, niños vulnerados en sus derechos, pero la reacción fue, ¿no?, alguien está haciendo algo por nosotros, somos los protagonistas, ¿no? Yo creo que en adolescentes, jóvenes, ¿no?, responsabilidad penal en adolescentes, el que se sientan protagonistas, no sé si por una vez en la vida, pero de las pocas muchas veces que lo han sido, ahí se puede generar, como diría yo, la magia, o se pueden generar cosas muy interesantes, ¿no? Pues ahí a disposición, ¿sí? Esto ha sido un sketch publicitario en toda regla, como han visto, pero bueno, aprovechando vamos a cobrar, ¿sí? Era simplemente eso. Un aplauso, por favor, a nuestros interventores. Abrimos ahora un breve espacio para preguntas del público, tanto de los que están de manera presencial o online. Le pedimos levantar la mano y esperar el micrófono para intervenir. Por favor, indiquen su nombre y la organización antes de formular su pregunta. Gracias. Buenos días, mi nombre es José Campos, yo trabajo en el LAE-IP, que significa Libertad Asistida Especial con Internación Parcial. Los escuché hablando de lo comunitario, de cómo prevenimos el delito y cómo reinsertamos a los jóvenes con los que trabajamos. Y yo me pregunto respecto a las herramientas que podemos ocupar desde un área donde yo me desarrollo principalmente, más allá de ser psicólogo, es el arte. Cómo el arte nos hace pertenecer a algo, pertenecer a una agrupación, participar en las actividades de mis juntas de vecinos, pero no desde el arte contemplativo, ¿no?, desde ir a ver una obra de teatro que te hable del tema, o una obra de danza, o una pintura, sino cómo hacemos partícipes a estas personas que queremos que no delincan o que se reinserten, para que se formen una idea mejor de la misma comunidad que los rodea. Cómo desde el arte podemos resignificar la comunidad, que en algún momento, como planteaba la directora nacional, los jóvenes son tanto víctimas como victimarios. Entonces, cómo nosotros, a través de las herramientas del arte, podemos hacerlo partícipe de lo comunitario, partícipe de sus propios procesos. Hay experiencias muy significativas en Colombia, donde barrios rojos, barrios muy peligrosos, a través de la vinculación de las artes, se generaron lugares de protección de los jóvenes. Entonces a mí me hizo falta quizá un poquito que quizás el mismo Ministerio de Cultura esté involucrado en las políticas que nosotros estamos generando o planteando, y de qué manera también pueden tener una participación más activa. Eso, no era una pregunta, sino más bien una apreciación. Muchísimas gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Giovanni Elizana, trabajo en Corfal. Yo escuchaba al profesor acerca de la necesidad de vinculación entre la academia y los centros. Nosotros representamos en este momento los centros de cumplimiento del medio libre,
y nosotros hemos reflexionado muchas veces acerca de la necesidad de poder levantar estudios locales, como por ejemplo, y ahí viene la pregunta que le quería hacer a nuestro fiscal regional, porque los últimos años nos hemos visto enfrentados a conocer cómo funciona el crimen organizado. De hecho, uno puede ver en los medios de comunicación, en las noticias, cómo van educando a la gente acerca del nivel de estructura, las tareas que tiene cada uno, los roles en la comisión de los delitos. Pero también a nosotros nos interesa saber su experiencia o su opinión acerca del nivel de participación que tienen adolescentes en este tipo de delito. Principalmente, ¿cuál es su rol o para qué los utilizan? Ya, lo pregunto porque nosotros, de los casi 18 años que somos ejecutores de antes RPA, hoy día Centro de Cumplimiento, hemos estado preparados para atender otro tipo de delitos, ¿ya? Sin embargo, las complejidades que presentan este tipo de delito también nos ha llevado bastante al análisis y la reflexión de cómo ir abordándolo con los jóvenes, porque muchas veces se encuentran entre sí. Arica es una comuna que la región, o sea, principalmente la región se encuentra acá. Entonces, el 97%, 98% vive en la comuna de Arica. Entonces, como bien mencionaba usted, los nombres se conocen, las familias se conocen, los apellidos a veces son transgeneracionales y creo que es importante ir conversando acerca de cómo se produce y nosotros ir elaborando una estrategia o una forma de intervención que apunte también al nivel de participación que tienen las y los adolescentes, ¿ya? En este tipo principalmente de comisión de delito. Y eso nos gustaría saber cómo usted ha visto esto, qué opina también en relación a lo mismo y el nivel de participación que tienen las y los adolescentes en el crimen organizado. Bueno, buenísima pregunta, o más bien abre un campo, pero increíble, y que puede ser visto de dos puntos de vista. Primero, sobre la participación de menores infractores en relación al crimen organizado, afortunadamente es muy baja y es residual. No tenemos participación directa en actividades vinculadas al crimen organizado en esta región y que sean de importancia o relevancia como para mencionar que tienen un rol. No nos aparece eso. Pero sí, evidentemente, están vinculados a familias que sí están participando. Y es probable que eso haga, y nos ha pasado, digamos, de que se ven envueltos, ¿cierto?, en otro tipo de ilícitos, quizás no en el del crimen organizado, pero ahí entran ustedes como operadores a tratar sobre ese menor infractor. Y ahí el segundo tema que se nos abre es cómo también protegemos a nuestros funcionarios públicos, en este caso ustedes, y cuál es la aproximación que deben tener a ese fenómeno. Nosotros como Fiscalía, desde lo que hacemos, hemos ido aprendiendo en estos 2 o 3 años, porque todo lo que es medidas de seguridad o formas de trabajar o tipo de vestimenta que ocupar o en qué momento, dónde ir, cómo avisar, todo eso no lo hacíamos y hoy día tenemos protocolos en esta región para todo en la Fiscalía. De hecho, creamos una unidad de transportes para ver con un exfuncionario de la PDI a cargo que según dónde va el funcionario define en qué tipo de vehículo va o acompañado con quién, o si se da información a la policía de determinada concurrencia a un lugar. O sea, hemos protocolizado todo. Y creo que ustedes en eso también tienen un tema de exposición bastante, porque hoy día, si bien es cierto, no tienen, hablo en general, pueden haber casos en particular, pero no tienen en general una participación directa con menores infractores en crimen organizado. Pero sí lo tienen con algunos que están relacionados con ellos y por lo tanto una respuesta a algo que no les guste puede ser una respuesta vinculada efectivamente a crimen organizado o a formas de resolverlo de acuerdo a esas características que son complejas. Así que bueno, nosotros los podemos invitar a ver todas las medidas de protección que hemos fijado o los protocolos que hemos hecho, porque no me cabe duda que algunos les pueden ser de utilidad.
Y en lo otro, claro, cómo manejar a veces esa información. A mí me ha pasado que algunos personas que están, ¿cierto?, atendiendo en otro contexto algún menor infractor me dicen, mire, me dio tal dato, ¿qué hago? Que no sé qué hacer porque me dice que sabe quién mató a no sé cuánto o quién está relacionado con esta otra banda. Entonces, los pone también de una u otra manera en una situación compleja donde yo me imagino que está... también esa complejidad es qué pasa si yo doy cuenta de esto, de qué forma doy cuenta, a qué me expongo. Bueno, todas esas cosas evidentemente creo que tenemos ahí una reunión en deuda para ver cómo las vamos canalizando, porque tampoco esperaría un oficio de ustedes, sería una muy mala idea. Eso hay que canalizarlo de otra manera. Buenos días, Juan Lecaros, representante de Corfal. Preguntas para don Mario y para el académico. Para el académico, pedirle que si puede intermediar con las otras instancias de la estructura universitaria, como para que se pudieran en las tesis sistematizar experiencias y buenas prácticas que se puedan tener en la interacción con los jóvenes, y que puedan ser, digamos, editadas o comentadas o ponerlo al servicio de otras iniciativas que tuvieran que ver con la interacción con jóvenes. Hemos pedido varias veces, eso lo hemos sugerido, pero no hemos tenido la respuesta que queremos. Para don Mario, usted me dejó en un rollo reflexivo heavy. Usted menciona el concepto de contraintuitivo. Y la intuición aquí funciona y es necesario trabajarla para ir ayudando a través de la narrativa, en la conversación con los chiquillos, de que él se mire a sí mismo y pueda descubrir sus capacidades y de para lo que es bueno y por donde él podría construir un camino y una trayectoria que lo lleve a una superación de su problema. Y usted le pone lo contraintuitivo, que es una contracción negativa. Entonces le pediría que pudiera explicar un poco más, a ver si pone algunos ejemplos. Gracias. Bueno, yo ahí, y gracias por el académico, que soy no, bromas aparte. Sí, no, cuente con eso, ¿no? La idea también, repito, desde este observatorio que recién ahora, ¿no? Estamos, bueno, se creó el año pasado, creo, ¿verdad, decana? El año pasado. Pero la idea es poco a poco, ¿no? Ir trabajando con esa vinculación. Nosotros le llamamos desde esta perspectiva, ¿no? Vinculación con el medio, que es precisamente cómo inserirnos, ¿no? Porque además, como universidad pública, ¿no? Que somos, yo creo que es uno de los elementos clave como universidad pública, ya no solo como universidad o como los académicos, académicas, sino también porque a nuestros estudiantes también les hace ver una realidad, ¿no? Fuera de estas aulas, ¿no? Y también eso de que son unos privilegiados en muchas ocasiones y entonces hacer ese aporte, ¿no? En ese sentido a la comunidad, y ese trabajo que se puede realizar con este tipo de jóvenes, adolescentes, bienvenido sea, lo que analizamos a través del observatorio sin ningún tipo de problema. Así que ahí tiene el compromiso en ese caso, y que para eso se creó el observatorio también. Bien, creo que mencioné lo de la palabra contraintuitivo al principio, ¿cierto? Cuando hablé de del rol un poco de los fiscales o de la formación que tienen. Y efectivamente la formación que tiene un fiscal es 100% persecutora, 100% persecutora. Y en ese sentido, cuando luego que se formó esa persona y que lleva 10 años trabajando de esa manera, le hablamos de reinserción como que lo ven como algo muy, muy lejano, que pertenece a otras instituciones, que no pertenece al rol por el cual a él lo contrataron, al rol por el cual lo premian, al rol por el cual le reconocen, ¿cierto?, su valor dentro de la institución. Entonces, claro, siempre se nos mide internamente, incluso a veces públicamente, por el número de condenas. ¿Cuántas condenas tiene este fiscal? No cuántas reinserciones logró. Jamás yo he escuchado algo de ese tipo, digamos.
Por eso, claro, es cuando me refiero a contraintuitivo, es que efectivamente no es un valor, parece, para la formación que tuvo ese fiscal en ese momento. Son cosas que estamos trabajando ahora, ¿cierto? Pero hace 20 años, o 22 años, cuando comenzó el Ministerio Público en esta región, la verdad es que jamás se mencionaron, ni de cerca, ni de lejos tampoco, temas vinculados a reinserción. Es un problema de otros, no es un problema nuestro. Pero creo que hoy día estamos cambiando esa mirada, por eso digo los fiscales formados, que son muy distintos a los que se están formando ahora, porque son otras las lógicas. Pero claro, ¿por qué tenemos buenos resultados en la región en materia de mediación y en materia de TTD? Porque reconocemos ese problema. Para mí sería mucho más fácil decirle, no, los fiscales tienen la amplitud suficiente como para reconocer la importancia de la reinserción. ¿Ya? Yo lo podría decir así y creo que sería políticamente muy, muy correcto y por lo tanto no ver un problema donde bajo esa lógica de discurso no tendría por qué haberlo, pero esa no es la realidad. Entonces por eso es que acá nos juntamos y dijimos no, a ver, yo le dije, ¿sabe qué? Esto lo voy a tomar yo, como fiscal regional y por lo tanto con mi equipo regional. Y desde acá vamos a analizar cada caso. Y una vez que hicimos ese pequeño cambio, los números se dispararon inmediatamente, porque ya teníamos un control distinto del tema, y hay que entender, claro, la lógica de ese fiscal, ¿dónde está? Donde un poco se le reconoce su trabajo. Y desgraciadamente, de manera sistémica, no se le reconoce ese trabajo por reinsertar o por una mediación. Lo primero que preguntan es que eso, yo quiero condenarlo, no estoy acá para otra cosa. Entonces, claro, ahora en la medida que hicimos este trabajo previo de analizar dónde estaba el problema, reconocer el problema, trabajar el problema, se nos dispararon los números y eso va generando ya una cultura, porque eso, al final, los que hacen eso son los mismos fiscales en la audiencia. Lo que pasa es que le damos todo ya prehecho. Pero va a llegar un momento donde lo van a ver como algo normal, natural, parte de su trabajo y donde ojalá se mida en algún momento quién tiene más mediación, así como quién tiene más condena, y lleguemos, digamos, a ese punto. Pero por ahora es un cambio cultural, de la cultura institucional interior. Pero sé que sonaba políticamente muy incorrecto, pero a veces lo que hay que hacer es reconocer, ¿cierto?, un problema, porque es la única forma de poder enfrentarlo y hacer algo que cambie la lógica al interior de las instituciones. Gracias. Solo quería aprovechar de comentar y saludar a Corfal, que gusto verles aquí en patota y además aprovechando de establecer conversaciones necesarias. Quería contar que el servicio ha estado trabajando una estrategia de vinculación con la academia, la EVA, que nos gustan las siglas. La lidera el equipo de estudios, pero no porque la EVA tenga que ver solo con estudios, porque en el fondo con la academia nosotros consideramos que este servicio tiene mucho que hacer. Están las conversaciones para inclusión de estudiantes en educación superior con cupos prioritarios y el acompañamiento a la transición a la educación superior. Están investigaciones, sistematizaciones, están tesis, están colaboraciones para la formación de los equipos que necesitamos tener para este servicio y que hoy día pueden no existir. Entonces, hay hartos ámbitos y creo que propiciar una colaboración de la Universidad de Tarapacá con el servicio, más allá de con Corfal específicamente, creo que lo podríamos enmarcar perfectamente en la EVA y le voy a pedir a la directora que se ponga en contacto con nuestro jefe de estudio y le voy a pedir a Alejandro, que es el jefe del departamento de estudios, que se reúna con todos los directores regionales para hacer la bajada de la EVA, porque yo no tengo duda que están ocurriendo vinculaciones con la academia y nosotros nunca le hemos dicho espérense a que esté la estrategia, porque sería contraintuitivo, como diría el fiscal, pero sí la estrategia nos permite formalizarlo y de repente partir por tesis o por practicantes y luego abrir una conversación para otros temas en el marco de un convenio marco, valga la redundancia, así que súper bien. Aló, hola. Mi nombre es Hernán Quintana, también de Corfar, aquí apatotado. A propósito del nombre del seminario, que el foco central tiene que ver con la reinserción.
¿ya? Celebro, digamos, este foro, pero creo que deberíamos estar en un foro más aterrizado, que podría ser un foro 2, que sea un foro 1, donde estemos revisando más bien cuáles son los nudos que tenemos con la reinserción, que sin duda los hay, y que de alguna manera todas las ONGs vinculadas y los servicios públicos nos vamos a defender. No es que nosotros hacemos esto y nosotros tenemos esto otro y nosotros firmamos convenios, pero en lo concreto, y es evidente, o sea, la evidencia sí lo muestra, de que la reinserción tiene nudos y ahí estamos involucrados todos. Digo así como irresponsablemente todos, porque la verdad es que tampoco no somos todos. O sea, unos son más y otros son menos. No sé dónde estamos nosotros, pero la reinserción tiene nudos, y ahí yo creo que tenemos que avanzar, y lo podríamos hacer a pasos más agigantados. No celebro, digamos, que haya sido tan limitado la invitación a este foro, porque cuando hablamos de que si hubiéramos invitado a la comunidad, no nos creamos el hoyo, o sea, no somos la comunidad, po. Somos los servicios públicos, somos las organizaciones formales, pero definitivamente la comunidad no está. O sea, si hubiéramos invitado a la comunidad, y aquí denme un grado de autoridad en lo que digo, que este salón estaría lleno. Estaría lleno. O sea, falta el comité consultivo de niños y niñas, llamémosle de prevención. Falta el comité consultivo de niños del RPA, que también lo hay. Faltan los empresarios, que tienen mucho que hablar en la reinserción, ¿cierto? Y que que los empresarios no son no son el único elemento de reinserción, sino que también faltan las juntas vecinales, faltan las ferias libres, compañeros. Que ahí se mueve mucha gente, se mueven muchos dirigentes, muchas mujeres. Ahí se han hecho cosas, y ellos es que llevan la voz. Ellos están en contacto directo con nuestros jóvenes, están en contacto directo con las balas, con las riñas, ¿cierto? Y tienen mucho que decir los dirigentes vecinales. Con respecto a cuando hablaba el compañero de las OLN, ¿así es? OLN, ¿cierto? Que no está a la par, por ejemplo, no tienen el mismo estatus con el Tribunal de Familia. Es una cuestión, digamos, estructural porque, claro, el Tribunal de Familia tiene todo un estatus, el tercer poder, se visten con corbatita y todo muy lindo, todo muy precioso, ¿cierto? Pero los funcionarios de la OLN es mentira, no son funcionarios, no son empleados públicos. ¿Qué significa ser empleado público? Significa tener fuerza, significa tener punch, significa creerse el cuento. Pero el personal de la ONLP, me acordé de los compañeros palestinos que están sufriendo mucho. Un saludo para ellos y una fuerza, ¿ya? Pero los compañeros están boleteando. La gente que había hace un tiempo atrás ya no es la misma. Ya se fueron en busca de otras oportunidades más equilibradas para ellos, ¿cierto? Y incluso las listas de espera no la hayan cómo resolver. Vaya que nosotros tuvimos también la OPD, ahí tenemos a la compañera que es también una ex trabajadora de la OPD, ¿cierto? Vaya como teníamos que resolver las listas de espera de la OPD, pero aquí los desbordó las listas de espera, los casos, las situaciones, y claro, cuando no pueden conversar a la par con los tribunales es porque hay un problema de estatus que es tremendo. En definitiva, me quedo que en esta cosa de la participación y ser protagonista, definitivamente aquí faltan los niños, las niñas, y el salón estaría lleno y ahí estaríamos escuchando cosas que nunca jamás hemos escuchado. Bueno, más que pregunta, es un aporte nomás, con humildad, un comentario. Muchas gracias. Lamentamos que en honor al tiempo no podemos recibir más preguntas.
Agradecemos profundamente la participación de nuestros panelistas, así como el interés y compromiso de cada uno y cada uno de ustedes. Este foro ha sido una valiosa oportunidad para compartir experiencias, inquietudes y propuestas que sin duda contribuyen a seguir contribuyendo a una sociedad más justa, inclusiva y segura para nuestras juventudes. Damos por finalizada la jornada, invitándolos a seguir fortaleciendo el trabajo colaborativo en favor de la reinserción social juvenil. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada.